11 de la mañana, 42 minutos, y a esta hora nosotros vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de la muestra de cine de Lanzarote, que como todos los sectores de nuestra vida, la COVID también nos ha cambiado, ¿no? Nos ha afectado. Nos vamos a hablar con su director, Javier Fuentes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Parece que fue ayer cuando hablábamos. Ayer. Sí, de la última, ¿verdad? Tremendo. Bueno, cuéntanos, porque obviamente toda la vida, toda nuestra vida, todas nuestras aficiones, nuestras artes, todo ha cambiado, ¿no? La COVID se ha metido en nuestras vidas, y ustedes han querido precisamente pensar en esa Lanzarote a partir de esta enfermedad, ¿no? Sí, la verdad que la idea de este proyecto surge de una multiplicidad de, digamos, inquietudes, preocupaciones que surgen a lo largo de este mes y medio, en el cual nos damos cuenta de que, bueno, que esto es una circunstancia que ha cambiado nuestro presente, pero que también va a cambiar indudablemente nuestro futuro, y que es un parón importante para aprovecharlo con todo lo duro que es, sí, para reflexionar precisamente sobre el futuro. Sí, porque tenemos que sacar algo positivo de toda esta tragedia, entiendo, para cambiar, ¿no? nuestra vida, ¿no? Sí, o sea, la idea del proyecto en realidad es pensar, cambiar, si decidimos cambiar, seguir, ir a peor. Digamos que eso es una decisión que se tiene que tomar de manera colectiva, y nosotros lo que nos preocupa sobre todo es pensar, utilizar los momentos malos y de parón para reflexionar, darnos cuenta, y eso es lo que ya consideraríamos inteligente, digamos, a nivel social, reconocer, digamos, las fallas que tienen nuestras estructuras, nuestro sistema, nuestras formas de organización, y evidentemente, pues sí, como tú bien dices, pues intentar ir a mejor, ¿no? Intentar ir a mejor y no volver otra vez a cometer, pero somos humanos y nos pasamos la vida entera cometiendo y dándonos de leñazos en la misma piedra. La muestra del cine de Lanzarote habitualmente es casi en noviembre, diciembre, creo recordar, y entonces ustedes lo que están haciendo es coger ya, ¿no? Recopilar ya vídeos y aquellas personas que quieran poner, ¿no?, sus reflexiones en estos formatos. Exacto, o sea, en realidad es una llamada, está relacionado con una película corta que hizo un cineasta polaco en los años 80, y él le preguntó a la gente en Polonia, sí, en 1980, dos preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Quién eres y qué quieres? Dios. Parecen dos preguntas así muy pequeñas, pero en la contestación de la gente pues se veían las circunstancias de su periodo histórico, la influencia soviética en su país, lo que querían para su futuro a nivel personal y colectivo, y de alguna manera ese documento, que en aquel instante parecía una cosa menor, cuando pasan los años te das cuenta de que es un archivo histórico muy importante, ¿no? Es decir, habla de un pueblo en un determinado momento histórico. En ese sentido, nosotros nos pareció que podríamos y que era interesante extenderlo a toda la isla, es decir, que quien quisiese, hoy que tenemos medios de grabación y que todos nos estamos grabando permanentemente con cámaras propias, ¿no? Sí. Y, digamos, extenderlo a toda la población para tener un archivo y escuchar las ideas de un montón de gente que además al recibirlos ahora nos damos cuenta de que hay gente con ideas extraordinarias, con puntos de vista muy importantes, y que se tienen que escuchar, es decir, y que está muy bien que queden registrados, que se escuchen y que luego además se compartan, ¿no? Por tanto, la pregunta, hacen una sola pregunta, entiendo, ¿no? Sí, la pregunta que nosotros hicimos, estuvimos debatiendo mucho, es, a partir de ahora, ¿cómo debería ser Lanzarote? Y entonces la pregunta es una pregunta que la gente puede grabarse. Invitamos a todo el mundo, y están llegando muchos vídeos, a grabarse, primero a pensar, es decir, una pregunta que exige un tiempo de reflexión, una reflexión, tiene un minuto, y en ese minuto intentar plantear las ideas de cómo debería ser Lanzarote a partir del COVID-19. Es un minuto de una persona, o de un paisaje, con una voz en off. ¿Cómo es? Cada uno decide cómo quiere hacerlo. La pregunta es bonita porque en realidad abres lo que ha estado sucediendo. Nosotros en realidad no queremos dar coordenadas. Nosotros decimos una grabación de un minuto
diciendo cuál es tu contestación a esta pregunta, ¿no? A partir de ahora, ¿cómo debería ser Lanzarote? Y digo que me parece muy interesante pregunta porque mucha gente ha contestado grabándose directamente, la gente que, digamos, le apetecía más hablar, pero ha habido algunas personas que efectivamente, como tú dices, han hecho una imagen estática, con una voz en off, o han planteado incluso, nos han dicho que van a mandar alguna pieza musical. Claro. Es decir, de repente hay como una apertura de que cada persona, desde donde el lenguaje que se encuentra más cómoda, está aportando, digamos, su visión acerca de ese futuro deseado para Lanzarote. Sí, porque es que yo ahora mismo, mientras me estabas haciendo la pregunta, estaba pensando ya en un formato distinto. Entonces me parece interesante, ¿no? Que cada uno decida, ¿no? poner eso y hacerlo. Claro. Me estabas diciendo, Javier, que te han sorprendido, te siguen sorprendiendo las respuestas. Sí, están llegando cosas muy interesantes, Hay una cosa, Techi, que para mí y para el equipo de la muestra es clave, ¿no? Y por qué surge esta idea también. Te voy a decir en realidad de dónde surge, ¿no? Vale. Los tiempos de crisis son tiempos en los cuales la gente está asustada, estamos asustados, estamos preocupados, y muchas veces estamos metidos en nuestra preocupación, muy inquietante, ¿no? Y entonces ocurre que a veces las voces, incluso diría más atrevidas en el peor sentido de la palabra, que tienen menos mesura, entonces lanzan discursos al contexto social, a veces muy extremistas y en realidad muy acusatorios unos contra otros, como ideas muy monolíticas, ¿no? Sí. Esta es la verdad, tú estás en la falsedad y por lo tanto tú eres casi ya un enemigo, ¿no? Sí, sí. Y cuando ese tipo de discurso tan monolítico, tan cerrado, empieza a imperar en la sociedad y el resto de la gente tiene miedo, es muy peligroso. Es decir, crea circunstancias verdaderamente a veces más graves que la propia situación generada por el COVID. Sí, sí. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de que cuando hablábamos con gente hay mucha sensatez, pero hay mucha sensatez callada, gente que en realidad no dice, no habla, está, como digo, estamos en nuestro temor. Y nosotros lo que queríamos era también hacer una llamada con este proyecto de atención al hecho de que hay mucha sensatez, que en la sociedad hay mucho posición serena, inteligente, cabal, que quiere resolver los problemas con cabeza y con entendimiento, y que no podemos dejar que, digamos, posiciones absolutamente desmesuradas acaben ocupando con todo el discurso social, ¿no? Sí, sí, todo ese silencio. Saliendo de las vísceras, del miedo, de esas emociones y usados, ¿no? por determinados grupos, ¿no? En fin, y movilizándonos de una manera absolutamente espantosa, y además hay que tener miedo en este país, que ya lo vimos hace 80, 90 años, y hay que tener mucho cuidado precisamente con esto, ¿no? Me parece interesante. En ese sentido, perdona, solo es donde para nosotros es muy satisfactorio ver que mucha gente se está animando a mandar los vídeos y, como digo, y reconfirmar que hay mucha posición cabal, que es lo imperante. Claro. Lo que pasa es que si no se crean los canales para que ese discurso aparezca en el contexto social, solo la gente, insisto, desmesurada, que no tiene incluso vergüenza a ser desmesurada, suelta sus grandes proclamas y a lo mejor, claro, si no hay otras voces sonando en el contexto, corres el riesgo de que al final parezca que solo existe como opción a la que atender esa especie de voces desmesuradas, ¿no? Digamos que de alguna manera de ahí emerge el proyecto, conecta con el cine, conecta con el hecho de que hoy nos podemos grabar y compartir nuestras reflexiones colectivamente y evidentemente eso en una isla que es un contexto pequeño, que es un contexto donde la gente muchas veces se conoce y de alguna manera que puede crear su comunidad de una manera colectiva muy más fácil que, digamos, un contexto descomunalmente grande, ¿no? Una gran ciudad, una gran megalópolis. Este proyecto tendría otro sentido, ¿no? Y fíjate, Javier, que me parece además que este proyecto, encima, somos una isla pequeña, 140.000 habitantes, pero que la COVID ha destrozado porque solamente vivíamos del turismo. Entonces me parece que el experimento es maravilloso, a ver qué sacamos de esto, ¿no? Claro, yo creo que evidentemente es el otro aspecto, ¿no? del que surge. Llevábamos muchas semanas hablando, ¿no? La preocupación. Y entonces ahí también en el equipo de la muestra dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Es decir, este parón, siempre se dice, ¿no? Vamos a pararnos a pensar
que vamos muy acelerados, ¿no? Es una cosa que se dice en la vida cotidiana. Vamos a hacer una pausa y vamos a pensar hacia dónde queremos ir. Bueno, pues ahora tenemos una pausa impuesta. Nos la ha impuesto el contexto, estamos obligados a parar. Es muy grave, es muy duro, pero hagamos esa pausa, aprovechemos la pausa, escuchémonos, oigamos diferentes posiciones, y en este sentido para mí es muy bonito también y muy interesante que nosotros, aparte de la gente que estamos invitando, están llegando diferentes contextos políticos, diferentes agentes empresariales, diferentes trabajadores, gente del campo, es decir, de diferentes sectores. Es decir, que estamos recibiendo voces muy heterogéneas que evidentemente pues te dan, y aquí digo que el equipo, que es como ha funcionado la muestra todos estos años, creemos mucho para nosotros en el diálogo, en la escucha y en la atención a las diferentes posiciones. Es decir, cuando uno escucha las posiciones de las personas incluso que piensan diferente, con respeto, que es lo que no tenemos respeto, ahora, ¿eh? Es que esto es lo que es crucial. Sí. Pero es que además es que yo, al menos que lo considero así, y como digo, en la muestra lo hemos estado viendo estos últimos años, en los debates que se generan después de las películas, etcétera, es que el crecimiento y las soluciones que se encuentran tienden a ser mucho más sabias, mucho más inteligentes y mucho más con diversidad de visiones, no una visión estrictamente del presente, sino que se mira el presente, cuidado con el futuro a medio plazo, cuidado con el futuro a largo plazo, cuidado con el respeto al pasado. Es decir, empiezas a darte cuenta de que tu mirada pues siempre es una mirada parcial y limitada, y que si escuchas otras te das cuenta de que puedes ampliar la tuya, ¿no? Te enriquece. Javier, la muestra, no sé si tienen ustedes ya decidido si se va a poder hacer la muestra en esta nueva edición. Es la 10ª, ¿verdad? Sería la décima. La primera década, sí. Sí. ¿La van a hacer o todavía es demasiado pronto? Nuestra intención, nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestra ilusión es, por supuesto, hacerla. Vale. La haremos como este proyecto que forma parte ya. De hecho, ya tenemos algunas ideas muy bonitas, creo, que iremos contando sobre lo que puede ser la próxima edición, siempre intentando conectar muchísimo, como hemos hecho los años anteriores, con el tema del volcán o el tema de la sal, siempre conectando muchísimo con Lanzarote, pero con un Lanzarote que mira grande y mira también hacia el contexto global y se sitúa, digamos, en ese ámbito, ¿no? Pero sí, tenemos ideas, creo que son ideas que pueden ser bonitas y que además espero que conecten con este proyecto que está respondiendo muy bien la gente y a la que insisto en animar a que den sus ideas, porque será además un archivo importante para el futuro. Es decir, la idea es que luego, lo comentaba un amigo, ¿no? Decía, tú imagínate que hoy tuviésemos las contestación a esta pregunta de la gente que vivió las explosiones del volcán. Dios. ¿Qué documento tan importante sería, no? Sí, sí. Entonces hoy creo que es importante que cada persona deje su visión del futuro, porque dentro de 20, 30, 50 años, un siglo, serán contestaciones que hablarán de un momento también traumático para la isla, pero que es, como insisto, una gran oportunidad, tiene que serlo. Tenemos que convertirlo en eso. Pues Javier, solo nos queda recordarle a nuestros oyentes, a aquellos que quieran hacerlo, ¿hasta cuándo recogen ustedes los vídeos? Estamos recogiéndolos hasta el día 31 de mayo, pero como están llegando muchos, quizá alarguemos unos días, pero en principio hasta el 31 de mayo. ¿Y por WhatsApp dónde? O bueno, que pongan fácilmente muestra de cine Lanzarote y ya está, ¿no? Efectivamente, pueden ponerlo ahí o estamos habilitando también un número de teléfono. Vale, ¿si me lo das? A ver, un segundito, esto ahí ya me pillas, porque lo han habilitado precisamente estos días. No te lo puedo decir, lo siento muchísimo. Bueno, ¿es el que pone aquí en el WhatsApp? Tendría que ser ahí. Vale, a ver si lo pillo yo sobre la marcha, que es, el 632 34 35 50, ¿verdad? Ese es, muchas gracias, error. No, yo es que como tengo el ordenador, yo ya sin mi Google y sin mi ordenador no soy nadie, como Amaral. Javier Fuentes, un placer, me encanta la idea, de verdad, estoy con ganas de ver a algunos de ellos, que entiendo que se verán ya después en esta edición de este año, que entiendo que será de la COVID. Bueno. Queremos que no sea estrictamente la COVID, queremos sumar, vale. Es decir, no quedarnos ahí, vale. Sino como el mismo proyecto, mirar hacia el futuro
y tratar de construir, ayudar o sumar a la construcción del futuro. Pues Javier Fuentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, un placer. Un placer. Adiós.